Buenas noches a todos. En realidad, escuchando las presentaciones en la mesa, me viene una primera idea, disculpen la voz, un poco afónica. Necesitamos en el Perú una pausa. Necesitamos una pausa para reflexionar. Necesitamos una pausa para escucharnos. Necesitamos una pausa para aceptarnos diversos como somos y para, basados en esa pausa, empezar a mirar el futuro desde las diferentes ópticas en que hemos escuchado esta noche. Ricardo nos ha propuesto que el Perú puede y va camino a una industria que tenga valor agregado y que no produzcamos y exportemos solamente productos básicos que todavía siguen siendo el 70% del valor exportado. Y nos ha dado la buena noticia que en pocas semanas, desde Berlín, va a haber noticias ya concretas en ese camino. Cecilia nos ha ubicado en el problema central en que coincidimos todos, transversalmente. El problema que tratemos en el Perú tiene que ver desde el inicio hasta el fin con la educación. Cecilia la ha calificado como una educación disfuncional y nos ha propuesto empoderar al maestro, a ese maestro que hace apostolado, y por el contrario, dar incentivos para que los mejores maestros vayan a las zonas rurales, a las zonas de frontera y tengan los incentivos adecuados. Pero además nos ha propuesto cambiar el currículo, que es una tarea fundamental. Yo me he dado el trabajo de leer los textos que ahora tienen nuestros jóvenes y niños y no se imaginan lo que dice ahí. Es terrible. Con estos criterios mal interpretados de la modernidad educativa, con estos criterios del aprendizaje eficaz, hay ejes de transversalidad que son muy importantes, por supuesto, pero que hacen perder el sentido integral de la educación, que no es transmitir información ni datos. Como decía hoy en una conferencia que hicimos en San Marcos virtualmente, don Federico Mayor, que fue muchos años director de UNESCO, no se trata de tener datos y tener información, se trata de formar a la persona humana que tenga la capacidad fundamental que lo distingue de otros seres, de transformar, de crear. Y ningún robot, felizmente, va a poder cambiar esa capacidad de crear, porque el robot ha sido creado justamente con esa capacidad humana de crear. Y el reto es ahora regular eso para que se pueda manejar positivamente, como lo fue en el siglo XX, cuando aparecía el completar el genoma humano, el desafío ético también de qué podía significar la manipulación genética que ahora se puede hacer, y evidentemente eso supone todo un esfuerzo y códigos de conducta. Entonces el Perú necesita una pausa. Esta ocasión, que les agradecemos que estén acompañándonos, porque hoy día es difícil hacer un evento físico. El tiempo, el tráfico, el trabajo, los estudios y la gran virtualidad. Hoy en el evento de San Marcos de la mañana hemos tenido 600 personas que han estado 5 horas escuchando las conferencias y otras 500 en las plataformas virtuales escuchando desde su vehículo, desde su celular. Ese es el mundo de hoy. Pero ese mundo a veces se maneja desde el celular, desde el carro, y no tenemos el espacio de reflexión. Este esfuerzo es un espacio que nos hemos dado todos para pensar un poquito, saliendo de esa velocidad, de esa vertiginosidad en la que nos estamos moviendo todos los días. Y Alfredo nos ha dicho algo que también es muy cierto. Esto va a necesitar tiempo. Pero inmediatamente nos ha dicho, pero si seguimos pensando que va a necesitar tiempo y no hacemos algo, siempre necesitará más tiempo. Y finalmente Arturo nos ha llevado desde su especialidad como abogado, ¿no?, a esta diferencia que ya planteaba nada menos que Víctor Andrés Belaúnde entre la noción de patria, de Estado, y que cada quien nos ha dicho tenemos nuestro propio Estado, y eso es terrible,
porque eso nos permite tener una visión común. No es un problema de planes, hay planes en el Perú. Estaba en Arequipa hace una semana en un auditorio de jóvenes, los 300 jóvenes, y les pregunté, ¿ustedes saben qué significa el CEPLAN? Sean honestos, levánteme la mano alguno. Y levantó la mano un profesor, pero el grueso de los estudiantes no levantó la mano. Entonces, los esfuerzos que se hacen en el planeamiento estratégico son buenos. CEPLAN tiene buenos documentos. El acuerdo nacional es un buen ejercicio en un país que conversa poco. Dedicar horas de mucha gente, de diversas posiciones, a poner 52 políticas de Estado, es algo que no debe dejarse como un tema de ejercicio académico. Pero el problema no es la existencia de planes, el problema es que cada uno de los peruanos no tenemos 1, 2 o 3 elementos comunes con los cuales caminar, y eso es lo grave. Entonces, yo quiero complementar lo que se ha mencionado esta noche hablando de un eje central para ese cambio, que es el Estado. Como íbamos a estar en la Casa del Derecho, traje la Constitución, que en los últimos 4 o 5 años ha estado en el debate, supuestamente un debate mediocre, un debate pobre, un debate sin sustancia, un debate con titulares y poca reflexión. Y el debate era, ¿cambiemos la Constitución o no cambiemos la Constitución? Y yo quiero hacer una reflexión sobre esto, solo hablando de 2 artículos de la Constitución. Empezaré por el primero, que está en la primera página, obviamente. Es bien cortito. Dice así: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¡Qué maravillosa declaración! Para mí, la Constitución debería acabar en ese artículo. Porque si todos empezáramos a pensar desde la función que tenemos en la dignidad de la persona y en el valor que la persona tiene, si yo estoy en un centro de salud, no estoy solamente administrando medicamentos y citas, estoy pensando en el ser humano que está al frente de la ventanilla. Si yo estoy haciendo un proyecto para hacer una carretera, no estoy pensando solamente en cemento, fierro, asfalto, estoy pensando en cuántas personas llegarán más temprano al hospital y salvarán la vida, o cuántos otros podrán ir y vuelta a su casa y al colegio ese día y no tendrán que caminar horas de horas para un colegio que está lejano en la provincia. Y si estoy en la contabilidad, diré, si hago bien mi ejercicio contable, entonces se podrán tomar decisiones más adecuadas, y entonces no será un problema de quién esté, sino de que se tomarán las decisiones que correspondan. No interesa dónde esté, si yo pienso en ese enfoque del artículo primero de la Constitución, se acabarían muchos de nuestros problemas. Pero lamentablemente, no solo no han leído el artículo primero de la Constitución, muchísimos de los que discuten, sino que no han leído la Constitución. Segundo artículo, título 3 del régimen económico, artículo 58. Muy cortito también, no lo voy a leer en parte nada más. Dice así: la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Sigue, pero ahí lo dejo. Yo he escuchado a distinguidos personajes del Perú, gente sin duda que tiene muchos méritos, que tiene mucho predicamento, que está en los medios, que sigue hablando en el Perú de economía y libre mercado. Incluso un CADE tuvo un lapsus hace poco. ¿Cómo desarrollar la economía y libre mercado? Eso no está en esta Constitución. Y son nuestros empresarios que tienen una supuestamente visión mucho más adecuada de lo que está pasando. Entonces, si los líderes no tienen claro el artículo 58, el debate obviamente tiene que ser un debate sin mayor sentido. ¿Y qué es una economía social de mercado? Que tampoco es una cosa teórica, hay experiencias. Todo el norte de Europa prácticamente es, los países nórdicos, más Alemania, más Austria, tienen experiencias de economía social de mercado. Exitosas, por cierto, con sus propios problemas. Pero ¿qué es una economía social de mercado? Es una economía, en pocas palabras, en la que el mercado tiene una tarea y el Estado tiene la suya. No se discute si el mercado o el Estado, si el Estado debe hacer de mercado o si el mercado debe hacerse sin Estado. Esa es una discusión del siglo XIX
y principios del siglo XX y ya superaron. Los países que han avanzado no discuten eso. Tratan de desarrollar el mercado en la medida de sus posibilidades y sus características, y en el mercado tiene una función. Su función, a través de la inversión privada, es generar empleos. Los empleos no se generan con el Estado. El Estado genera funcionarios públicos y a veces empleos temporales, pero nunca empleos productivos, empleos con derechos, o como dice la propia OIT, empleos decentes. Esa es función de las empresas. Y las empresas trabajan en el sector privado. Y el sector privado, tenemos también el prejuicio de decir, son las grandes transnacionales, etcétera, etcétera. Adjetivamos mucho. Pero el sector privado en el Perú, por definición, es todo lo que no es Estado. Y el sector privado en el Perú está constituido por millones de emprendedores, que son probablemente el 80 o el 90% de las empresas que generan su propio empleo, con problemas de productividad, con una serie de circunstancias, pero que se han inventado de esa manera ante un Estado que no genera las condiciones para que las empresas privadas generen los empleos adecuados. Y entonces, el mercado, la empresa privada, tiene la función de invertir, de arriesgar, de generar empleo, de producir, de exportar. Esa no es tarea del Estado, como todavía algunos peruanos piensan. No solo piensan, han estado en el poder hasta hace poco. La semana pasada, el presidente de Bolivia dio una declaración que seguramente han leído o escuchado. Bolivia ya no tiene gas, dijo. En realidad se equivocó, Bolivia sí tiene gas. El yacimiento de Cobija es un gran yacimiento, pero cuando estratificó los yacimientos Bolivia en la época de Evo Morales, y llevan varias décadas de ese proyecto, lo que hizo fue parar todas las exploraciones. Entonces, desde Evo hasta Arce, no ha habido exploraciones de gas. Consecuentemente, han vivido de la inversión privada y de los activos que se generaron en el tiempo anterior a Evo, y con eso han llegado hasta el punto en que están ahora. Con una deuda que es casi 90% de su PBI, básicamente con China, y que seguramente pagará con litio, ¿no? Y con un país que ya no tiene reservas internacionales. Entonces, esa política de decir que el Estado va a entrar al mercado, ya ni siquiera debemos discutirla mirando la casuística, ya no es ideología, es absoluta realidad que se puede ver en varios lugares del mundo y en nuestro propio país. Entonces el mercado tiene esa tarea. Por supuesto que el mercado no es perfecto. Hay que regular cuando el mercado genera imperfecciones. La propia Constitución dice que el monopolio no debe existir, pero bueno, obviamente las regulaciones requieren reguladores que sean autónomos, que sean técnicamente capaces, y una cosa muy importante, que es ética, que el regulador no dependa del regulado para sus propios recursos de funcionamiento. O sea, no puede ser que los reguladores todos dependan de los regulados. Entonces es una cuestión absolutamente no ética. Y obviamente comprenderán ustedes que no se puede hacer la regulación como se debe. Entonces, el mercado tiene esa tarea. ¿Y cuál es la tarea del Estado? No es hacer de mercado, no es hacer de empresa privada. Y tampoco hay que tener complejo en decirlo. Hoy, por las circunstancias que vivimos, muchos ministros no quieren recibir a los empresarios. Porque si los reciben van a decir que de repente están haciendo algún lobby para alguna circunstancia algo oscura. El ministro, el Estado, tiene la obligación de facilitar el proceso para crear empleos, crecimiento e inversión. Eso es parte de su tarea. Pero la tarea que es exclusiva del Estado es atender lo que se llaman los bienes públicos. El Estado tiene que ser encargado de una educación de calidad. Esa no es tarea. Puede ser acompañada por el sector privado, pero en todo caso, como ha sido en algún momento en el Perú, por ejemplo, un colegio Nuestra Señora de Guadalupe en algún momento, ¿no? El colegio público debe ser igual o mejor que el privado. Esa debería ser la tarea del Estado. Una educación de calidad, pública de calidad, sin
denostar ni entrar a ninguna discusión con los colegios privados y con la educación privada, que hacen su tarea. Pero el colegio público no tendría por qué tener un elemento de menor calidad. Esa es tarea del Estado. ¿Y cómo la hace? Como ya hemos escuchado, pésimo, mal, ¿no? ¿Y cuáles son las tareas fundamentales del Estado? Garantizar una salud pública preventiva que nos permita tener un nivel de vida digno. ¿Y cómo está esa tarea? También manejada de una manera lamentablemente muy mal. Van dos tareas del Estado en que no hay aprobación, claramente. ¿Cuál es la otra tarea fundamental del Estado? Administrar justicia. No le podemos decir al mercado que administre justicia, pero una justicia que tiene que ser verdaderamente justa, pues para la redundancia, que no esté sujeta al poder de turno o a la economía o al narcotráfico o a lo que sea. Una justicia como la que en Estados Unidos, te guste o no, el presidente Trump antes de salir nombra a una jueza suprema y cuando viene el problema del presidente Trump allá en la investigación del Congreso, esa jueza suprema vota en contra del presidente Trump, ¿no? Y si el presidente Trump, cuando tenía su mandato, quiere hacer un cambio sustantivo en alguna de las normas de salud, viene un juez en alguna de las zonas y le dice: no, señor presidente, usted no puede hacerlo, y el señor presidente de los Estados Unidos no puede hacerlo. Las instituciones son sólidas, trabajan en sus campos de competencia, no se invaden, no se filtran para tratar de, a través de personas infiltradas, manejar esas instituciones. Entonces, uno de los problemas graves del Estado frente a este tema, la justicia es uno de los elementos, es la precaria institucionalidad, la débil institucionalidad y la falta de un balance adecuado de poderes. Tres tareas, creo que la de justicia también tendremos que concordar, tampoco está buena. Cuarta, tiene que administrar seguridad mínima ciudadana y seguridad nacional. Esto no es una tarea del mercado, es una tarea absolutamente fundamental del Estado. ¿Y cómo está? Bueno, ni comentarlo. Y la quinta, desarrollar la infraestructura básica. ¿Cómo sacamos de la pobreza a los peruanos? Dice el Banco Mundial que es a través de identificar un monto, eso se llama la pobreza monetaria. Dice Naciones Unidas que es a través de los indicadores, 4 o 5 indicadores que miden el desarrollo humano, ¿no es cierto? Y con esos indicadores tratamos de ver quién es pobre y quién es no pobre. En mi experiencia de haber estado al frente de ministerios de infraestructura, es imposible sacar de la pobreza a cerca del 15% de los peruanos que están distribuidos por mucho tiempo ya en una forma absolutamente ilógica. El Perú tiene casi 80.000 centros poblados. Cada centro poblado tiene 300 o 400 personas. Y esos son tan peruanos como nosotros, pero necesitan agua y desagüe de red, electrificación, wifi de mínima calidad, un centro de salud equipado con su médico, al menos, un colegio que tenga lo mínimo, una comisaría, un banco de la nación. Eso es lo mínimo que necesitaría. Pues no es posible a esos 80.000 centros poblados, por su dispersión, ponerle todo este esfuerzo. Por lo tanto, como se decía hace un momento, podemos crecer, y está muy bien que crezcamos, y debemos crecer, ojalá al 5, como decía Ricardo, o ojalá al 7, o al 8, o al 9, como hemos crecido hace 15 años. Pero no solo estamos creciendo poquito, no solo estamos dejando de darle los empleos a la nueva fuerza laboral que ingresa, que cumple 15 años, sino que estamos dejando cada vez más pobres a esos pueblos abandonados, que son millones de peruanos todavía, y esto requiere una solución que tampoco va a ser de corto plazo, pero que debe empezarse ya. Y mi planteamiento es que empecemos a pensar en, ahora sí, cambiar algo de esta Constitución. Sostengo que la división política entre regiones, departamentos, iguales, en la práctica son lo mismo, provincias, municipios locales, ya no puede seguir. Esta es una herencia colonial que tenemos,
de los corregimientos, de las reparticiones, y que se hizo en ese momento con el único objetivo de facilitar la salida de los metales preciosos para que vayan a la metrópoli. No se hizo con un criterio de acondicionamiento territorial. Se fue, nosotros tenemos, no digo celebrado, pero hemos recordado en plena pandemia 200 años de la independencia política. Pero tenemos 5.000 años de civilización, si consideramos Caral como un referente, 3.000 años antes de Cristo. O sea, nosotros tenemos 4.500 años de gestión territorial transversal y 500 años de gestión territorial longitudinal. En realidad, lo que tenemos que hacer es lo que hacían no solo los incas lo aprendieron de los antiguos peruanos. Todos, los moches, todos los de Caral, todos trabajaban siguiendo la cuenca. Entonces la administración política no era, yo quiero ser distrito para luego pelear por ser provincia, me peleo por el límite entre Chincha y Cayete para ver quién tiene Melchorita, o entre Moquegua y Arequipa para ver la fuente del agua, o entre Ancash y La Libertad porque se trata del río Santa y el río Santa está abasteciendo solamente al Chavimochic. Todos son peleas. ¿Y para qué me voy tan lejos? Entre San Isidro y Magdalena, aquí cerca, por 4 o 5 manzanas de esos distritos. Peleas que no tienen ningún sentido más que la pequeñez de pensar que voy a tener determinada recaudación. O independencia y comas, porque en independencia están los moros más importantes, el distrito que está al costado dice que yo también quiero una parte de ese dinero. O sea, hemos generado una perversa manera de entender cómo manejar los recursos públicos. O sea, es pelearse uno contra el otro para tener supuestamente un mayor poder. ¿Y cuál es el objetivo no es el alcalde, pero bueno, del alcalde del centro poblado, que su centro poblado sea distrito? Y su distrito, pues que sea provincia, ¿no? Y alguna provincia tal vez que sea región, ya ni les digo de Puno, que algunos creen en Puno que quieren ya independizarse. Ese criterio de compartimentos estancos no puede mantenerse. Entonces no se trata de inventar nada. Volvamos a lo que planteó sabiamente en los años 20 y 30 del siglo pasado Javier Público Vidal, con sus 8 regiones transversales, y que se estudiaba en el curso de geografía que mi generación estudió, pero que ahora nuestros jóvenes no conocen, ¿no? Y ese criterio de transversalidad le agregamos la sabiduría de los antiguos peruanos, todos antes de que llegaran los españoles, ¿no? Que manejaban el sentido político con la cuenca. Entonces la autoridad no es el del límite cuadrado, rectangular o lo que sea, largo por ancho, sino tiene 3 dimensiones. La autoridad es la que sigue la cuenca. La cuenca manda. Por ejemplo, en Lima deberían haber 3 autoridades. Las autoridades de la cuenca del Rímac, las autoridades de la cuenca del Lurín, las autoridades de la cuenca del Chillón. Primera responsabilidad de la autoridad política: cuidar su agua, su cauce, su cuenca, descolmatarla, no permitir que allí se produzcan invasiones ni cemento, y entonces la sabia naturaleza no nos afectará tanto cuando vienen las crecidas de los llamados ríos secos, que hay un montón en todo el Perú. Ríos secos es porque alguna vez hubo agua. Ahí no se debe construir nada. Y los antiguos peruanos, en las zonas agrícolas ricas, las dedicaban exclusivamente a la agricultura, que era su sustento, y era su Dios. La tierra era su Dios, el agua era su Dios, el apo era su Dios, y a los dioses hay que respetarlos. Y con ese concepto manejaban admirablemente sus recursos. Tenían un concepto moderno que hoy se llamaría seguridad alimentaria. Tenemos un concepto que hoy se llamaría desarrollo sostenible. Ya quisiera tener la Agenda 2030, esos ejemplos concretos de tantos años atrás. Hay que rescatar eso. Y no es fácil, por supuesto, porque estamos hoy día medidos, marcados por un tremendo bosque de mediocridad. Estamos en un oscurantismo como el que tuvo una buena parte del fin de la Edad Media, y tuvo que surgir un renacimiento para poder hablar luego de un nuevo sistema económico, social y político en el mundo. Pues nuestro Perú está viviendo un periodo de oscurantismo, donde parece que la mediocridad es el común denominador, donde tener un evento como este para plantear ideas parece algo bueno, pero alguien nos dirá con buena voluntad, ¿no? Sí, pero ¿cómo hacemos para salir de este gobierno? ¿Qué hacemos hoy día? Hay que hacer muchas cosas.
yo voy a terminar diciendo algunas cosas que hay que hacer. Pero si no tenemos claro la visión y no tenemos claro que este Estado tiene que dejar de ser un Estado fallido, un Estado disfuncional, un Estado mediocre, ¿no? Entonces vamos a repetir el problema en diferentes momentos del futuro. ¿Qué creo que debe tener este Estado? Debe tener 4 conceptos principales, y en este orden. Primero, debe ser transparente. A propósito, he puesto el transparente en primer lugar, porque claramente es un Estado con corrupción, ¿no? Transparente no significa solamente no cometer delitos ni entrar en corrupción. Transparente también significa cumplir con la palabra empeñada. Transparente también significa generar confianza en la población. Y entonces esa transparencia permitirá que tal vez lo que nos dijo Arturo, que esto va a tomar un tiempo y que mientras no cambien no podemos quizás hacer varias de las cosas que hemos planteado, pues tendremos que con esa transparencia, agarrados de esa transparencia, tratar de recuperar esa confianza que está totalmente perdida en los liderazgos, en las instituciones y en el Estado en su conjunto. Transparencia. En segundo lugar, eficiencia. El Estado tiene que ser eficiente. La eficiencia no es una virtud de la actividad privada solamente. Y hay muchas formas de ser eficiente desde el Estado, cumpliendo claramente objetivos y teniendo una visión común. En tercer lugar, que me parece fundamental, el Estado tiene que ser oportuno. No es justo, no es digno, no es sostenible que pasen 3 generaciones para que a una familia le den el título de propiedad que necesita. A mí me pasó, cuando yo era ministro de Vivienda, fui a Pisco a entregar un título de propiedad a una señora, lloraba. Yo me equivoqué, yo pensaba que lloraba de emoción y que estaba ya, digamos, exagerando un poco, que señora, esto es una buena noticia, ya no llore tanto. Y me dijo, usted no entiende, yo no lloro porque no valide que esto es importante, yo lloro porque me estoy acordando de mi padre y mis abuelos que ellos debieron recibir el título. Me quedé callada, una gran lección me dio esa señora. ¿Por qué un título de propiedad tiene que pasar 3 generaciones para convertirlo, si sigo Hernando de Soto, ya en algún todavía modesto capitalista que puede tomar un crédito, que puede tener algún tipo de otros avances en su vida? ¿Por qué? ¿Qué dificultad hay para hacer eso? ¿Qué tenemos de los peruanos que no podemos hacer un catastro adecuado con un título de propiedad adecuado? Esas son las prioridades que deberíamos tener. No es justo que 1 o 2 generaciones tengan que ir los padres y los hijos al colegio caminando horas para llegar al colegio y caminando horas para regresar. La realidad de esos maestros que mencionaba Cecilia, que son muchísimos maestros unidocentes, que están, por ejemplo, en parte de Ucayali, tienen que navegar 4 días por el río para poder llegar al punto. Obviamente se quedan viviendo ahí por una semana y luego regresan a la ciudad de Quintos o a Pucallpa y ahí recién pueden tener algo de una vida normal. No es justo que eso pase. No es justo que haya una provincia hoy en Perú que se llama Purús, donde no hay forma de comunicarse con esa provincia si no es por una aeronave pequeña, porque un avión mediano tampoco entra. No se puede llegar por río, no se puede llegar por carretera porque está en mano. Por lo tanto, los peruanos de Purús son más brasileños que peruanos. Esa es la realidad del Perú. Un Perú desconectado, un Perú desintegrado físicamente. Entonces, este tema de pensar en la transversalidad nuevamente, hay que discutirlo, hay que ponerlo en valor. Y por cierto, ya en la década del 80, lamentablemente muy politizado el asunto, llegamos a ponernos de acuerdo sobre 2 regiones transversales. Y luego, por razones políticas, se deshizo ese trabajo y volvimos a los departamentos regiones. Un ejemplo muy concreto. Huancavelica está aquí cerca, arriba, de Lima. Pero Huancavelica no se comunica entre Huancavelica. Huancavelica capital, que es una hermosa ciudad, para poder llegar ahí desde la costa, tenemos que ir por la carretera central haciendo una diagonal. Huancavelica está acá. Tenemos que hacer una diagonal, una especie noreste, ¿no? Hasta Huancayo. Y de ahí regresamos a Huancavelica, hacemos una V, ¿no? Pero de Huancavelica para ir a Castro Virreina no les recomiendo ese camino.
Mejor bajamos nuevamente a Lima, nos vamos a Pisco, subimos por la Libertadores Guari, llegamos a Huaytará, que es Huancavelica, aunque debería ser Masica, ¿no? Y de Huaytará hacemos una izquierda hacia Castro Virreina y llegamos mejor y más seguros. Pero si queremos ir a Churcampa, que también es Huancavelica, les recomiendo otra ruta. En lugar de parar en Huaytará y doblar a la izquierda para irse hacia Castro Virreina, vámonos hasta Ayacucho, almorzamos ahí y luego nos pasamos a Huanta. Y Huanta está al costadito de Churcampa. O sea, Churcampa es más Ayacucho que Huancavelica. Ahora, si queremos ir a Lircaya, Cobamba, que también son pueblos lindos de Huancavelica, olvídense de lo que les he dicho, ninguna de las rutas es la que hay que tomar. Hay que llegar a Huancayo e irse por el otro lado de la cordillera. Dígame, ¿cómo no va a haber pobreza si los propios miembros de Huancavelica no pueden conectarse entre sí? Porque la geografía no está en la división política que hemos organizado. No hay montaña, no hay alto relieve, todo parece que está plano y no es así. Y no se puede llegar con los elementos claves de la infraestructura, por ejemplo, para salir de la pobreza. Termino con algunos tips de qué podemos hacer. Primero, yo diría empezar a pensar en estos temas ahora, no dentro de 5 años, ahora, ¿no? Segundo, generar lo que yo le llamo algunos disruptores, que mientras discutimos nos permitan avanzar. Disruptor número 1, que es transversal además en la lucha contra la corrupción. Yo sostengo que 50% de la corrupción se acaba en un acto si hacemos lo siguiente. Primero, en un plazo razonable de 1 a 2 años, obligamos a todo el Estado es nacional, regional, municipal, a todo el Estado a digitalizar sus tareas. 0 papeles. ¿Es posible? Por supuesto. Es decisión política nada más. En los municipios, en los centros poblados, va a demorar un poquito más. Pero 0 papeles. El papel genera el tiempo adicional. Genera la discrecionalidad. Este papel está más arriba que este otro, pero este otro lo puedo poner más arriba si tengo alguna ayudita, ¿verdad? Un ejemplo, en el Callao, pusieron un sistema de cámaras con una concesión para medir si se pasaban los semáforos y se alteraba la velocidad. Conclusión, parece Miami el Callao. Todo el mundo cuando cruza la línea límite va mirando, no me debo pasar a 40, no me debo pasar a 60. De regreso, empiezan a entrar a Lima, cruzan la línea de Lima y empiezan a correr como estamos acostumbrados. ¿Se puede? Sí se puede. Pero ¿saben por qué ocurre eso? Porque el que pasa la línea y pasa la luz roja o se pone encima de la acera peatonal o va a más velocidad, le llega una hermosa foto a su casa, bonita colores, ¿no? En la cual dice, señor, señora, encantado, tiene usted que pagar tanto, si va mañana paga con descuento, se acabó. La gente ya entendió, ¿no? Pero lo más importante, 300 policías motorizados que veían el tráfico, ¿no? Ya no están ahí, ahora están en su trabajo de seguridad ciudadana. Ese es un pequeño ejemplo. Otro ejemplo, ¿cuál es la entidad pública mejor reconocida por la opinión pública? Valga la redundancia. ¿Alguien me dirá el Banco Central? No. ¿Indecopi? No. ¿Alguien más? RENIEC. Y yo me he preguntado, ¿por qué? Miren las encuestas. Y con altísimo porcentaje. ¿Saben por qué? Porque RENIEC casi ya no tiene, por defecto nos lleva hasta la oficina. La partida en un centro comercial, pones tus 20 soles, pones tus datos y ya pones en tu partida ahí. Salvo que tengas algún problema, que tienes que ir a rectificar tu nombre y eso otra cosa. Pero el 90% está resuelto y la gente entiende. Y lo gratifica en la encuesta, dice RENIEC, ¿no? De manera tal que esa sería un disruptor. ¿Y saben cuál es el problema para que ese disruptor funcione? Los intereses creados y los pequeños, digamos, cuotas de poder. Cada quien quiere tener su hardware y su software propio. ¿Saben cuál es el país que ha logrado el mayor éxito mundial, más que Estados Unidos, que Alemania, en términos de digitalización y de gobierno digital? Estonia. Tiene todo su sistema público ya digitalizado. En otras palabras, el ciudadano no va a ninguna oficina, todo lo hace
directamente a través de las redes, de las plataformas, etc. Excepto casarse y divorciarse, no sé por qué, pero bueno, los únicos. Todo lo demás, hasta te puedes convertir, si quieres, en ciudadano estonio desde aquí. Hay una ciudadanía digital, no es ciudadanía europea, pero sí es ciudadanía para Estonia, para efectos de inversiones, para efectos de una serie de cosas. Bueno, Estonia lo ha hecho, y ¿saben quiénes son los estonios? Los ex-hackers de la antigua Unión Soviética. O sea, han convertido su habilidad para hackear en una habilidad positiva para generar facilidad a sus ciudadanos. O sea, el gobierno de este tiempo es un gobierno que no llama al ciudadano, pero eso se hace con arquitectura abierta, ¿no? Decisión, otro disruptor. A partir de ahora, todas las instituciones públicas ponen sus sistemas informáticos de arquitectura abierta, que puedan conversar todos. Eso genera un tema inmediato. Nosotros vamos a cualquier trámite, DNI, y en algunos nos dan una ficha todavía, a veces es digital, hay que poner nuestro nombre, nuestra dirección, todo. En Estonia, basta que tú hayas ingresado tus datos a una institución, ya el Estado estonio recibe esa información y vale para todas las instituciones. Te vas al municipio, te vas al hospital, te vas a la oficina del ejército, lo que sea, y vale tu primer dato y tu primera gestión. Por lo tanto, ya no tienes que estar yendo al Estado. El Estado no te fastidia. Eso se llama ahora gobierno inteligente, más que gobierno digital. Bueno, vayamos a la realidad peruana, que está lejos todavía de eso. Muy bien, un disruptor puede ser después de decisión política. Vamos comprando estas infraestructuras digitales, pero abiertas. Y además, yo conozco gente valiosa aquí, ingenieros informáticos, que ya han diseñado una malla, ¿no? Una malla que permitiría conectarse a todo el Estado, pero claro, tiene un gran problema. El problema no es técnico, el problema es político, que tendría eso que ser autorizado y lógicamente algunos intereses existen porque si yo tomo esa malla y entro con arquitectura abierta, esto permitirá que el Estado cumpla su papel, o sea que el centro de salud de Caballococha, más el colegio que está ahí en el Estrecho, más el Banco de la Nación que está en Chavinillo, ¿no? Estén totalmente conectados al 100%. Y en la nube. Yo les quiero decir que el Perú en este momento, con todo lo que tiene de inversión, y no tiene poco, pero como son compartimentos estancos, no tiene la total conectividad que necesitaría mínimamente para tomar decisiones en el siglo XXI. Tercer disruptor, se toma como decisión que ninguna entidad del Estado, será un periodo, ¿no? 1 o 2 años, va a hacer operaciones en efectivo. Todos los trámites se bancarizan. Con esto que estoy diciendo, ya tendríamos buena parte de los problemas resueltos, porque estamos eliminando discrecionalidad, como los 300 motociclistas que ya no son necesarios. Eso sí, hay un policía en la central de la cámara, porque la autoridad tiene que estar. Es un solo policía por turnos que está mirando las cámaras y entonces el técnico le dice, aquí hay uno, F4, no sé, ya. Viene, mira, constata, firma su sello y ya está la autoridad. Ponga la multa. Se cumplió la ley. O sea que se puede hacer. Ahora viene otro disruptor. No hay que cambiar nada, solo hay que tener decisión política. Existe en la ley de compras conjuntas. No se puede hacer con todo, pero se puede hacer con mucho. Si el Estado compra papeles, ¿por qué tiene que comprar papeles por aquí, papeles por allá? El Estado es el primer comprador del Perú. ¿Qué haría una empresa privada? Ricardo, compraría en conjunto. El Estado no compra en conjunto, compra por pedacitos y cada quien quiere tener su pedacito, por diversas razones, ¿no es cierto? La compra en conjunto ya existe, ¿eh? Pero hay mucho lobby cuando se hace para que no exista, porque lógicamente la compra conjunta en una mesa significa, bueno, aquí está mi compra, mi oferta o mi demanda más bien, ¿cuál es el precio? Me tiene que bajar el precio, no te estoy haciendo una oferta cualquiera. Y eso beneficia al Estado, todo lo que beneficia al Estado, y también a las empresas, ¿no? Compra conjunta. 2, subasta inversa, en algunos casos, que se pueda, y hasta la ley, los postores se presentan, y más bien gana
el que ofrece, y todos están mirando, el precio más bajo en la puja. Ya no hace el MEF, de alguna manera, pero lo hace al revés, ¿no? En los bonos soberanos, pero lo hace. Pero para el ciudadano no funciona, ¿no? Y tercero, compras electrónicas, ¿no? La suma de estas tres componentes de compras que ya existen, si lo pusiéramos solamente en una meta prudente de que el 30 o 40% de las compras públicas se hicieran por este sistema, no se imaginan cuánto ahorraríamos y cuánto dejaríamos de tener de problemas con respecto a corrupción. Uno más ya, y con esto termino mis disruptores. Obligatoriedad a las entidades públicas para que tengan contrato grande o pequeño una cláusula de probidad, para que no nos pase lo del gasoducto sur peruano, donde ahora tenemos un problema judicializado, un arbitraje que está en juego y que probablemente no tenemos muchas posibilidades de ganar, me adelanto, ¿no? Y un pueblo o varios pueblos del sur del Perú y el Perú en su conjunto que no tienen el gasoducto del sur que se merece, y una petroquímica que necesitamos y que ha sido anunciada, pero que probablemente no se podrá hacer en Moquegua porque no está el gasoducto y se tendrá que hacerse en Macona para tomar el gas del gasoducto que ya existe. Todo lo que se conlleva de no tener un manejo adecuado. Entonces, hay que mirar al Estado. Obviamente, tengo más cosas, pero creo que con el tiempo, y les agradezco mucho su escucha, y finalizo con esta reflexión que estaba pensando cuando estaba escuchando, ¿no? Ricardo ha sido 2 veces presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? La Sociedad Nacional de Industrias tiene 127 años de fundada. Cecilia y Arturo han trabajado en el Banco Central, ¿no? Y el Banco Central tiene 101 años de funcionamiento. La Universidad de San Marcos, donde yo trabajo, tiene 472 años, ¿no? Quiero decirles que hay que buscar que estas no sean las excepciones, sino que en el futuro de nuestro país las instituciones se consoliden, crezcan, que las personas pasemos, pero que las instituciones vayan haciendo su tarea, y esa manera de trabajar nos permitirá tener políticas de Estado, que es lo que está tremendamente faltando, y no políticas de gobierno. ¿Quién vendrá? Tenemos que esperar hasta el 2026 para empezar a ver qué hacemos. Necesitamos políticas de Estado. Muchas gracias y muchas gracias.